Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 3 de abril del 2023 y vamos a dar la clase correspondiente a la cuarta clase A de salud mental, dependiente de la carrera de medicina, de la Escuela Superior de Medicina, ¿sí? De la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, mi nombre es María Clara Areta y me desempeño como titular de la materia. Bueno, hoy tenemos una mucho para ver, vamos a ver lo que podemos ver en estas clases y vamos a seguir viéndolas, los temas que queden, vamos a seguir articulándolas en las próximas. Les agradezco a todos los que intervienen en la clase, porque es muy importante que intervengan, porque la currícula innovada e integrada tiene que ver con eso de nuestra carrera, tiene que ver con que integrémonos también, con que nos integremos y con que innovemos participando, ¿sí? Y como me dijo un estudiante en el primer práctico, a veces algunas personas no intervienen por miedo a ser escrachados por YouTube, bueno, más escrachados quedamos los profesores cuando colgamos las clases en YouTube. Así que, como le dije a él, los bulineados de hoy muchas veces serán los líderes del mañana. Así que atrevámonos a participar, que cada uno con su aporte justamente hace que la clase sea más llevadera e interesante. Bueno, vamos a retomar, me gusta hacer como un enganche con respecto a lo que trabajaron en el práctico anterior y poder retomar algo de ahora. Recordemos que habíamos trabajado el concepto de lo normal y lo patológico, y también la idea de enfermedad, trastorno, padecimiento, sufrimiento. Recuerden que siempre tienen que contextualizar, digamos que así como nosotros tratamos de no decir enfermedad mental, sino justamente pensar el concepto de padecimiento, ¿no? El concepto de padecimiento o sufrimiento, pero por ahí personas que dentro del campo de la salud mental o dentro del campo de la salud no están como interiorizadas en estas variaciones finas, epistemológicas, por ahí el hecho de decir es una enfermedad, ¿no? Tal cosa o la otra, tienen como una actitud, intentan ser benevolentes en el juicio que hacen con respecto a los demás, ¿no? Así que siempre ustedes piensen que ustedes son estudiantes de medicina que dentro de 3 años van a ser médicos y médicas, y que por ahí hay personas que por ahí plantean la cuestión de decir enfermedad mental o trastorno mental o algo por el estilo, y lo dicen con una actitud, les vuelvo a decir, benevolente, comprensiva y hasta de cierta sensibilidad social, en el que al decir enfermedad vuelven a repetir como un gesto pineliano, dicen, bueno, no son ni delincuentes, no, un alcohólico no es un delincuente necesariamente, ¿no? Ni un esquizofrénico es un segregado de la sociedad, sino que a veces, la idea de que otras personas que no tienen estas clases específicas que ustedes tienen, ustedes piensen que tratamos de arribar a conceptos epistemológicos para ustedes, que son para ustedes como médicos y médicas, y que a veces son complejos y no entendidos por el resto de la sociedad, pero sí es importante que ustedes puedan manejarlo. Entonces, siempre contextualicen y traten justamente de hacer extensivo lo que ustedes van aprendiendo al resto de las personas que se vean interesadas en las actividades que desarrollan, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, esta idea de enfermedad, trastorno, pueden decirlo de diferente manera, pero bueno, todo lo que ustedes van aprendiendo, no necesariamente lo van aprendiendo otras personas que no están cursando la carrera de medicina, ¿no? Entonces, la idea de la locura como romántica, o la idea de, porque yo el otro día lo que no les planteé, que me parece muy importante decirlo, es que ustedes van a tener que diferenciar locura de psicosis, ¿no? Locura de psicosis, y que a veces la idea, también esa es una idea confusa, porque la locura es un estado de exaltación, ¿no? Un estado de exaltación de la afectividad, que todavía no hemos visto, ahora vamos a ir,
Y la psicosis, en cambio, es una estructura clínica que implica un fuerte trastorno con el criterio de realidad y un alto grado de perturbación del lazo social del sujeto. En cambio, la locura, la cuestión alocada, la vamos a dar desde la cátedra como un estado de exaltación que puede corresponder o no a una estructura psicótica. Quiere decir, si la neurosis implica que hay un lenguaje, que el sujeto está incluido en el discurso, la neurosis, que es la normalidad como sinónimo de neurosis, está incluida en eso, la psicosis es una ruptura con el lenguaje, con el lenguaje, con el discurso particularmente, es una fuerte descontextualización de lo que sería el principio de realidad, y de alguna manera justamente está fracturado el lazo social con un trastorno y una perturbación grave de ese sujeto que está padeciendo esa psicosis. Entonces vamos a diferenciar locura de psicosis. Ustedes tienen que diferenciarlo. Una persona puede presentar un grado de locura y no corresponder a una estructura psicótica. Por ejemplo, las locuras histéricas. Una persona que es una neurosis histérica puede estar con un grado de exaltación de la afectividad y presentarse alocada, llorar, gritar, entrar a la guardia con un estado de desestabilización, y sin embargo pertenece a una estructura neurótica, una estructura habitual, digamos, de la histeria, de la neurosis obsesiva o de la fobia. Entonces, y en cambio el psicótico, el paciente o la paciente psicótica, es un paciente que ha roto con los lazos del lenguaje, que no puede expresarse, no puede conectarse en el lazo social que implica el discurso. ¿Esto les queda claro? ¿Ustedes ven alguna serie, película, algo por YouTube, en donde puedan decir quién aparecería locamente, quién aparecería más como un psicótico? ¿Se acuerdan de alguna escena de televisión, de TikTok, de algo que ustedes hayan visto para que podamos diferenciar esto? Porque yo me acuerdo de películas, pero ustedes me dicen que no ven películas. Entonces, ¿para qué les voy a citar cosas que ustedes no ven o que ustedes no reconocen? Pero sí, por ahí, si alguna serie de televisión o algo que ustedes hayan visto de la cotidianeidad, que hayan visto a alguien como gritando y hayan dicho, bueno, este es un loco, ¿recuerdan alguna situación de alguna ficción o algún acto que les haya, por ejemplo, en la cotidianeidad? Por ejemplo, sucede un incidente de tránsito. Ustedes saben que no se debe decir accidente de tránsito, sino incidente de tránsito, ¿verdad? Porque lo accidental tiene que ver únicamente con lo casual y es probabilísticamente muy poco prevenible. Entonces el incidente es prevenible. Ustedes pueden ver un incidente de auto. Un tipo que está estacionando y choca al de atrás o al de adelante, o que el de adelante o el de atrás frena intempestivamente y la persona se ve sorprendida o inclusive vapuleada físicamente. Bueno, uno, según el estado de la persona, puede bajar, querer ir a pelearse, querer, no sé, agarrar un palo, esos incidentes que se ven en esta locura cotidiana que vemos. No necesariamente la persona que hace eso, que es un acto irracional y socialmente condenable, podríamos decir desde un punto de vista, necesariamente es un psicótico, sino es una persona que por ahí volvía del trabajo, se siente mal porque tiene preocupaciones, se sintió frustrado durante el día o frustrada durante el día, y ese incidente la sacó de su habitual, entre comillas, normalidad. Es un estado de alocamiento, como una locura transitoria, podríamos decir, pero ahí se ve claramente la diferencia entre alguien que, por ejemplo, es llevado a la guardia y se ve como interceptado en el pensamiento, ahora lo vamos a ver porque vamos a esas funciones, entonces ustedes van a tienen que aprender a diferenciar estados de exaltación del ánimo como locuras, ¿se entiende? Transitorias, que, por ejemplo, en la guardia
deben ser medicadas de alguna manera, y otros estados, digamos, como de agravamiento, de psicosis, que pueden cursar con locuras y que no necesariamente corresponden a la psicosis. ¿Se entiende esto? No sé si ya están Marcos y Hernán en... Profe, Sí, dale. consulta, porque en esto que vos decís, obviamente creo que lo esencial para ver la diferencia es como una continuidad en el tiempo de observar a la persona, porque obviamente si Muy vos ves bien, el incidente, no tenés forma de diferenciar lo que pasa de una persona maniática que muy efectivamente bien, desarrolla la afectividad muy bien. exaltada continuamente. Muy bien, bueno, y ahí planteaste uno de los términos justamente de la psicosemiología, que es manía, que es justamente una afectividad exaltada. Exactamente, y lo que planteaste es así, porque mira, Iñaki, la persona que tiene una exaltación transitoria del estado de ánimo, un enojo muy grande, con movimientos intempestivos, con ideas que pueden resultar un poco alocadas, fuera del orden de las cosas, que puede decir, no, porque ella siempre me estuvo jodiendo y hoy cuando fui a bailar me di cuenta que bla, 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 bla. Bueno, uno puede decir, bueno, esto, ¿cómo ves? ¿Es una locura transitoria o correspondiente a un estado maneiforme, hipomaníaco? Como vos dijiste maníaco, la manía es el grado más alto de la exaltación psicomotriz, de la excitación psicomotriz. Lo otro, los que son menos grandes, menos importantes en la actividad, se llaman hipomaníacos. Entonces, por ahí justamente lo que está planteado es un estado maneiforme, maníaco, símil maníaco, maneiforme, por eso se llama así. ¿Ustedes vieron eruptivas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, por ejemplo, que ciertas erupciones tienen presentación proteiforme? En medicina se usa mucho el sufijo forme, quiere decir que no es oide, que quiere decir no es paranoico, es paranoide, no es maníaco, es maneiforme. Digamos, eso es similar a, pero no con toda la intensidad. Y está muy bien lo que vos decís, porque una de las cuestiones a tener en cuenta es, cuanto menos experiencia tiene uno, más tiempo por ahí tarda en advertir de qué cuadro se trata. Y mi desafío hoy es poder empezar a que ustedes en la práctica de médicos y médicas generalistas puedan determinar algunas circunstancias que les hagan pensar en un cuadro u otro. Porque si se tratara de un alocamiento en una estructura histérica o en un episodio de una neurosis descompensada por determinadas cuestiones, lo que uno podría decir, en un tiempo eso se va a resolver como les han enseñado por ahí con las diarreas en sana o algo así, son autolimitantes, digamos, son autolimitadas, se resuelven espontáneamente, ¿no? En salud mental es un tema, porque pocas cosas se resuelven solas, digamos, siempre se requiere la intervención del otro. ¿Por qué? Porque la emergencia en salud mental, la urgencia en salud mental, tiene que ver con el pedido hacia que otro estabilice la escena, con mayor racionalidad, con un acompañamiento, con una intervención. Pero es importante poder marcar estas cosas. Entonces, por ahí, de esta manera, por eso les digo, lo cuidadoso es que hay que ser epistemológicamente, porque nosotros le decimos, no vamos a hablar de enfermedad, pero por ahí, que una persona, no habiéndose recibido de médica, no practicando la medicina, pueda decir, bueno, tengámoslo determinada prerrogativa porque es un enfermo, quiere decir que por ahí tiene una actitud socialmente benevolente con el otro, ¿no? Entonces ahí no es que vamos a podemos sí ir hablando entre nuestros compañeros, el equipo de salud, estas cuestiones que ustedes tienen. Esa también es una función de extensión de la universidad. Lo que ustedes van sabiendo, lo pueden ir hablando en sus casas, con sus amigos, también con sus colegas. Pero es verdad que hay ciertas cuestiones, como la salud mental tiene que ver con un lazo social, que se pueden ir planteando. No sé si te he contestado entonces. Lo que es alocamiento o una exaltación del estado de ánimo transitorio se resuelve
a veces en la guardia hay que darle una benzodiazepina, por ahí, no sé si está por ahí el doctor, el doctor Aymar por ahí. Se puede dar una benzodiazepina, una tranquilización media, y la persona se tranquiliza con la escena de la guardia, siempre, como, ¿se acuerdan que decía mi profesor? En un lugar de guardia de salud mental, ahora te doy, sí, Marcos, ahí te veo. En una guardia de salud mental donde hay una urgencia, es interesante que alguien esté tranquilo, y es preferible que ese sea el médico, nos decían a nosotros, ¿no? Claro, porque si nosotros nos ponemos nerviosos, también se pone más nerviosa la otra persona. Entonces mi profesor decía eso. Es muy interesante que en un estado de urgencia psiquiátrica, de urgencia, antes se decía psiquiátrica, de urgencia en salud mental, haya por lo menos uno que esté medianamente tranquilo, y preferentemente el que está a cargo de conducir la situación. Sí. Miren, recuerdo un caso clínico, porque tiene que ver con lo que con lo que estamos viendo ya de sensopercepción. Recuerdo una persona, una mujer de unos 30 y pico de años, que en ese momento estaba embarazada hace muchos años de esto, que presentaba un alto grado de exaltación psicomotriz, había inclusive, estando embarazada, había hecho un intento de suicidio. Me llamaron para consultarla. Iñaki, ¿preferís que te deje sin anclaje o con anclaje? Como que prefieras vos. Ajá, bueno. Como quieras, profe, no sabía que estaba anclado, de hecho. Bueno, cuando quieras volver a intervenir o cualquiera. Y esta mujer, ustedes miren el nivel de acting que tenía, que aún estando, ella es profesional, la pareja de ese momento también lo era, embarazada y todo, bueno, intentó, bueno, sacarse la vida, ¿no? Porque hizo un intento de suicidio. Entonces yo la veo, hago la consulta, más de una consulta, pero la veo. Entonces en la primera consulta yo me di cuenta que no era una psicótica, que estaba en un punto de locura transitorio, en una estructura, digamos, por ahí frágil, pero que no era una psicosis. Y el marido, la pareja de ese momento, era médico, y él me dice, bueno, ¿qué diferencia hay a que sea psicótica o no? Y yo le dije, mire, doctor, para usted no es lo mismo un infarto que una miocarditis dilatada, ¿no? Bueno, para mí tampoco. ¿Por qué? No es lo mismo. Porque uno puede decir, sí, el A2 le duele el pecho, el O2 puede tener una insuficiencia cardíaca, pero no va a evolucionar de una manera con un cuadro que con otro. No sé si se entiende. Puede presentarse alocamiento, por ejemplo, ¿no? En un enloquecimiento transitorio, pero no va a evolucionar cómo evolucionan la psicosis y cómo evolucionarían lo que él en ese momento decía debe ser una esquizofrenia. No, no es una esquizofrenia, porque no tenía ni alucinaciones, ni delirios, ni ningún trastorno del lenguaje, ni de la sensopercepción que me hiciera pensar que el diagnóstico era ese. Bueno, así evolucionó, digamos, y evolucionó como una neurótica que fue, después se estabilizó. Pero recuerdo que fue útil en ese momento que la pareja fuese médica, porque bueno, uno puede decir, bueno, es lo mismo una miocarditis dilatada que un infarto. Bueno, para el cardiólogo no es lo mismo. Bueno, para el psiquiatra no es lo mismo. Un trastorno agudo, ¿no? De la afectividad con un enloquecimiento, que otros trastornos que los vamos a llamar fundamentales y que hoy vamos a aprender, por ejemplo, en la sensopercepción, que son características de las estructuras psicóticas. Entonces, los enloquecimientos pueden darse en cualquiera de las tres estructuras, neurosis, perversión y psicosis, y ustedes en la guardia sí van a tener que diferenciar cuáles son cada uno, o tratando, o ante la duda, saber que hacen un diagnóstico presuntivo y que tienen una conducta expectante con respecto a eso. Porque si no, entra una estructura histérica, ya sea en varón o mujer, o bueno, o él, el transgénero, llorando, y ustedes tienen que aprender que en salud mental
la gravedad no se da por el llanto o el volumen de los gritos, porque alguien puede gritar mucho y estar transitoriamente alterado y no ser una estructura psicótica, y alguien puede estar muy silente y contenido y ser una estructura psicótica que va a evolucionar mal como evolucionan las esquizofrenias. ¿Se entiende esto, no? Estas son nociones que ustedes tienen que tener, que tienen que salir de la materia sabiendo esto. El que grita más ni tiene la razón, ni está necesariamente más loco. Estas son experiencias importantes para la guardia, para el consultorio externo, pero sobre todo para la urgencia, porque a las 3 de la mañana viene alguien llorando a los gritos y diciendo que no sé, que se peleó con otro, que tal le quiso hacer un mal y siempre lo miraba mal, y si ustedes tienen el único recurso del alopidol, le terminan dando alopidol, que es ahora vamos a ver, una droga neuroléptica, un antipsicótico, a una persona que no requería alopidol, y al otro día, cuando lo va a ver el especialista, lo ve con los efectos colaterales que da el alopidol y no lo puede evaluar. Entonces vamos a ver si ustedes pueden hacer el diagnóstico diferencial, si ustedes tienen que quedarse expectantes o si ustedes tienen que advertir que tienen que hacer una intervención intermedia hasta que lo vea justamente un especialista. No sé si el doctor Aymar y el magíster Hernán quieren decir algo, agregar esto, porque ahora voy a entrar con senso-percepción, pero me parecía importante hacer estas salvedades para que vean para qué vamos a ver senso-percepción. Sí. Sí, sí, básicamente, por lo que decía Iñaki, que preguntaba en relación a lo temporal, creo que también una cuestión ahí que es importante, siempre, digamos, más allá del cuadro clínico con el que cursa en ese momento el paciente, uno por supuesto que tiene que ver los antecedentes, ¿no? Entonces, esto te va a ayudar bastante, un poco lo que dice María Clara, a veces si te cuesta entender o diferenciar en el momento de qué tipo de Los estructura estamos antecedentes hablando. personales habla Marcos, Claro, porque sí, sí, ustedes en la antecedentes. guardia no se van a poner a preguntar, perdón señora, el abuelito estuvo internado, no, porque es un quilombo Claro. bárbaro, la guardia entra, los pacientes se enojan, lloran, los familiares atiéndalo, uno no, ahí no le va a ir a preguntar, perdón, ¿tiene algún tío que en algún momento anduvo mal? No, porque es un quilombo bárbaro, y uno dice, perdón, ¿ella está medicada? ¿Está tratada? ¿Esto le pasó antes? Esas son las preguntas que se hacen en la urgencia de salud mental, ¿verdad, Marcos? Claro, eso, básicamente, por ahí te va a decir, sí, mira, él viene, no sé, ya es la 10ª vez que viene al hospital y Claro. las síntomas, o sea, siempre es el mismo digamos, episodio, se repite de la misma forma, y bueno, ese episodio, como dice María Clara, puede tener que ver con una estructura psicótica, neurótica, pero te va a ayudar un poco, digamos, estos antecedentes personales a distinguir. Cuando es la primera vez, ya es más difícil porque vas a tener que Es más como hacer difícil. más, ya ahí vos tenés que tener un poco más digamos, de ojo clínico y de conocimiento. Pero bueno, en antecedentes de pacientes como esquizofrénicos que por ahí requieren frecuentemente la intervención de guardia, y ahí podés hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de un brote psicótico que ya vamos a ir viendo. Pero Ahora básicamente lo vamos a ver. quería un poco esto contestarte a lo, digamos, Sí, está no muy solo bien lo que ver la decís, foto, sino Marcos. ver toda la película, ¿no? Exactamente. Está muy bien porque, como dije el año pasado, ¿no? Nosotros empezamos con la película iniciada. Ustedes, es como si empezaran el episodio 8 de Netflix. Ya sé que por ahí ustedes no ven Netflix porque son modernos, pero no sé qué mierda ven, pero ven algo ven en episodios, digamos. Entonces, uno empieza en el episodio 8 y no entiende nada. Bueno, la vida es así. Uno empieza en la temporada 33, episodio 15. Entonces uno dice, ay, ¿qué es? La vida es así. Y ustedes cuando ven al paciente lo ven así, se ríen, pero es así. Creo que es buena la homología. Uno entra siempre tarde, digamos, y no se va a poner a ver, perdón, esta serie, ¿cuándo comenzó? Comenzó en el 2002, entonces está el personaje, ¿qué circunstancias? Lo primero es esto que, viste, ¿está en tratamiento? ¿Le pasó antes? No, sí, ella es muy nerviosa, siempre algo dice el acompañante, ¿no? Pero ustedes
piensen que empezaron entran con la película empezada en la vida de todos, ya, aunque sean neonatólogos, entramos tarde, porque ese niño que recién nace de una madre, de un padre, de una pareja monoparental, es un embrión que está en un vientre de otra mujer, ya hay una historia. En el momento de la urgencia, emergencias, la diferencia entre emergencia y urgencia, no sé si la plantearon, es que en inglés se dice emergency, ¿no? En castellano es un anglicismo emergencia, pero nosotros lo usamos, es urgencia, en realidad la palabra castellana es urgencia, la palabra urgencia. Pero es linda la palabra emergencia porque tiene otra connotación etimológica para nosotros, que es que algo emerge. Y la verdad que lo que emerge para el ámbito de la salud mental siempre es un poco alocadamente. Nadie va a las 3 de la mañana a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, yo lo que estaba viendo era si en realidad viajo primero a España o después a Francia. Y si lo hace, porque está mal. Si lo hace, porque está mal, porque no es pertinente con el vínculo establecido socialmente. No sé si querés decir algo, Hernán, agregar, comentar. No, nada en particular, María Clara. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tomar sensopercepción. Ustedes sabrán que sentidos tenemos 5, ¿no? Bueno, olfato, vista, tacto, gusto, ¿no? Pero la sensopercepción, ¿qué es? La sensopercepción es la función psíquica que, como dije el año pasado, que estaba muy buena la clase el año pasado, no la volví a ver, por supuesto, y ustedes tampoco volverán a verla, ¿no? Por supuesto. Pero es la conexión que, ¿cómo tienen que pensarla? La conexión que tiene el sujeto con sí mismo y con el mundo, ¿no? Le habíamos puesto así, conectándonos con el mundo, creo, ¿no, Hernán? Una cosa así, ¿no? Como que es la idea de, lo que uno, a partir de las sensaciones, puede saber, conocer del mundo. Entonces ahí tienen en beta, ¿no? Van a tener muchas clasificaciones con respecto a cómo son las imágenes, las sensaciones, las percepciones. Yo les voy a dar lo que me parece que es imprescindible que discutamos para que ustedes entiendan ciertas cuestiones y que después lo que vamos a tomar en el examen también, porque me parece que es importante que ustedes empiecen a diferenciar ciertas cuestiones. Uno puede pensar, la sensopercepción es esta conexión por medio de las imágenes, de cómo se conecta, podríamos decir, el yo con el mundo externo y también el yo con el mundo interno, porque hay sensopercepciones que son justamente del mundo interno, ¿no? Del propio cuerpo, y que puede estar alterada. ¿Y por qué es tan significativa esta función? Porque esta función es uno de los fundamentos, en esta función recae en uno de los principales intereses en donde podemos marcar cuál es la diferencia entre una estructura neurótica normal de una estructura psicótica con fuertes complicaciones con respecto al lazo social. ¿Por qué? Porque la sensopercepción, cuando esta idea, esta conexión que uno tiene del mundo externo, ¿no? Mediante las imágenes, mediante las sensaciones táctiles, olfativas, visuales, auditivas, etc., nos dan una idea, nos dan elementos para poder llevar a la elaboración del pensamiento. Cuando la sensopercepción está bien, no se nota nada. Todo pasa para ustedes, médicos de guardia. No estoy dando un curso para especialistas. Para ustedes, médicos y médicas de guardia, médicos generalistas de consultorio externo, en general no ven grandes dificultades, no notan nada raro. Pero sí por ahí pueden notar que el paciente, justamente retomando lo de la atención de la clase pasada, que el paciente esté como raramente distraído en una descripción común, raramente distraído. Y ustedes pueden evaluar a través de cómo habla el paciente, porque el paciente, y se acuerdan que yo les enseñé a diferenciar que las conductas corporales
son preverbales, pero no son prelingüísticas. Esa es una diferencia que vamos a preguntar. ¿Por qué? Porque el lenguaje también conduce nuestro cuerpo. El lenguaje también es el que conduce nuestro cuerpo. Y nuestro vínculo con el discurso es el que conduce nuestro cuerpo. Entonces, las alteraciones de la sensopercepción pueden ser cuantitativas, como nos han enseñado todos los profesores que hemos tenido, y cualitativas. Cuantitativas es cuando la sensopercepción está disminuida, que puede ser desde la normal fatiga, digamos, si uno tiene, si ustedes están cansados porque están estudiando desde las 6 de la mañana, o se levantaron a las 6 de la mañana porque fueron al hospital, yo qué sé, no van a escuchar la clase con la misma disposición que si no escucharan la clase, que si hubiesen descansado toda la mañana. O si ustedes están al mismo tiempo viendo el WhatsApp o escuchando lo interesante por otro canal de YouTube, por un canal de YouTube, tampoco prestan mucha atención. Quiere decir que la atención, que habíamos dicho que es la función psíquica de concentración del estado psíquico en una situación, también se articula con la sensopercepción porque justamente la atención sería el foco de luz que ilumina, que marca algún foco de interés, y la sensopercepción es lo que entra a partir de los sentidos. ¿Pero es solo a partir de los sentidos? No. No es lo mismo los sentidos que la sensopercepción, porque la sensopercepción es una función psíquica que integra varias funciones en sí mismas. La atención, la ideación, el pensamiento, el juicio. Como dijimos, están muy integradas. Entonces, nosotros, ¿qué pretendemos que ustedes puedan diferenciar? Puedan diferenciar que un paciente puede estar con ilusiones, por ejemplo, ilusiones de modo, en general, la ilusión es un trastorno de la sensopercepción que se ve en las estructuras normales, ¿no? Desde, no sé, que fumó marihuana y, no sé, o se dio con alguna otra cosa y puede venir con algún tipo de ilusión. No, yo me pareció que vi a mi papá, o están en la guardia y llega alguien que no está francamente alcoholizado, digamos, que no tiene un estrechamiento, no está del todo vigil, como dijimos el otro día, diferenció muy bien el doctor Aymar, vigil de consciente, tiene como un trastorno, digamos, y puede estar diciendo, sí, me pareció. La ilusión es un trastorno cualitativo de la sensopercepción, en donde el objeto de la percepción se deforma, pero no mucho. Se deforma, pero no mucho. Y en general está asociado a decir, es como, parece mi mamá, tiene que ver con la historia del sujeto, en general tiene que ver con la historia del sujeto, puede relacionarlo con otra cuestión, y es una ilusión. Me pareció en ese momento, estaba bailando y me pareció que entraba mi exnovio. Todo eso, por ejemplo, todo eso, estaba bailando y me pareció entre las luces verlo, fue por eso que tiré la copa de, no sé, de lo que estaba tomando, entonces lo llevan porque se puso a llorar, por ejemplo. Eso de estaba bailando y me pareció ver entrar a fulanito al que amé tanto, bueno, eso no es una alucinación. No es una alucinación. ¿Por qué? Porque está muy dicho en un lenguaje que remite a una escena y que tiene que ver con la afectividad de la persona. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, tiene que ver, puede ser con un duelo transitorio, por ejemplo, si la persona está hablando de un ex que se fue recientemente o no, tiene que ver con el se parecía mucho, estoy muy sensible. La persona remite a sí misma y articula lo que percibió con su estado, quiere decir que está con un grado de subjetividad interesante, se advierte inestable, y cuando alguien se advierte inestable, no está tan mal. En general no es una psicosis. ¿Se va entendiendo?
Sí, profe, igual con lo que estás Dale. diciendo, quiero ver si entendí bien. Las ilusiones entonces están dentro de la normalidad del sujeto. Bueno, están en la franja gris, porque en realidad Claro, están cualitativamente ubicadas. Si vos lees Beta, dice cualitativamente y están en la normalidad del sujeto, pero no están en la normalidad del ascenso-percepción, ¿viste? Porque los libros son de psicopatología. Desmuteate, Iñaki, que estás muteado con él, te muteaste sin advertirlo. Entonces, uno podría decir, hay cierto grado, y sobre todo las hipnagógicas, las que tienen que ver con el sueño, ¿viste? Entonces, ay, sí, al dormirme recordé tal cosa de cuando él me dijo y cuando yo le respondí me pareció oír su voz. No. En general, todo lo que tiene que ver con pre-dormirse y levantarse a la mañana tienen que ver con estados confusionales que no tienen que ver con la psicosis, pero es una deformación del ascenso-percepción. Pero traten esto de entenderlo, porque más que un teórico, como si fuera un taller de habilidades, cuando yo trato de hacerles, si ustedes me dijeran algún personaje, yo podría, pero aludir a, si lo conozco, si conozco la referencia que ustedes traen, podría aludir, pero como hasta ahora no traen nada, desarrollo mis dotes actorales delante de ustedes, pero se entiende que la ilusión es un trastorno cualitativo del ascenso-percepción. En la urgencia, si ustedes ven, está más ilusionado, no, fíjense qué palabra aparte, ¿no? Que nosotros en la cotidianeidad, como dicen los españoles, me hace mucha ilusión. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente no esté pasando, pero me gustaría que pasara, porque tiene que ver con el deseo, ver al muerto o al que te dejó, hay algunos muertos que mejor no verlo nunca más, ¿no? Pero, digamos, o al que te dejó, o que en realidad pareció. Los sujetos somos inestables, entonces al ser inestables podemos presentar esto. La diferencia grande que tienen que hacer con el ascenso-percepción y que a mí me importa que ustedes salgan sabiendo de salud mental es la alucinación. La alucinación, que en los textos clásicos como Beta, está definida como la percepción sin objeto. La ilusión sería una percepción con el objeto medianamente deformado, y la alucinación está planteada como una ilusión, como una percepción sin objeto. Yo prefiero... Profe, Sí, ¿quién es? Paula. Dale. ¿Estás con cámara? Sí. Dale, hablé otra vez, Paula, sí. 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 Los ejemplos que estábamos dando recién, que decía que si estaba drogado o los estados confusionales, ¿esos sí son ilusiones? Es que se pueden dar ilusiones con personas que estuvieron en contacto con ciertos tóxicos, podríamos decir. Los tóxicos dan ilusiones y alucinaciones. Marcos, ¿querés agregar algo con esto? Sí, no sé, Paula, puntualmente a qué quieres hacer referencia con la pregunta, no entiendo muy bien. Porque, nada, como María Clara dio esos dos ejemplos, o en estados confusionales, también que podía decir todo lo que dijo María Clara, no entendía si lo estaba no entendía si lo estaba diferenciando de ilusiones o si eso eran ilusiones. No, son ilusiones, porque ahora vamos a ir, la ilusión es una percepción deformada, pero no deja de haber cierta coincidencia, regularización, historicidad y conexión con la persona. Por ahí a lo mejor tal vez Y no en se una... impone, Paula. Vos le decís, pero a vos ¿no era raro que fuese en ese momento a bailar? No era raro, porque él iba a veces, pero bueno, son mis ganas de verlo. Rápidamente la persona ahí, digamos, la ilusión es permeable al discurso del otro. Y entonces rápidamente lo conecta con otra cosa, ¿me entendés, Paula? En cambio, O sea, sí, dale. lo diferenciamos de las alucinaciones. Muy bien. Y entonces, si dejamos ilusión como una percepción deformada, la alucinación para los libros clásicos es la percepción sin objeto. Pero
entendés que en la ilusión es corregible por el discurso del otro. ¿Te parece, no te parece? Sí, por ahí no. Lo conecta con algo de la historia. Quiere decir, la ilusión como trastorno del ascenso-percepción se diluye, es diluible. Ustedes estudiaron soluciones y mezclas, ¿verdad? Sí. Se diluye más en el discurso, es permeable el discurso. La ilusión es más permeable el discurso. Sí, tenés razón, no sé qué. En cambio, la alucinación, que es el gran trastorno del ascenso-percepción, es algo que se impone al sujeto de una manera monolítica y tiene dos características. Es autorreferencial y es certera. No es tanto si percibe o no un objeto real, porque saben que los objetos son reales, simbólicos e imaginarios, y de hecho, tanto trabajar con pantallas, esa definición objeto real que aparece en los libros de comienzo del siglo XX, tanto no nos sirven porque, a ver, nosotros ahora somos reales, somos imaginarios o somos simbólicos, viéndonos por pedacitos de una pantalla. ¿Qué hay de real en esto que sostenemos? ¿No? No, por ahí uno dice, ¿qué tiene? ¿Qué cuadro tiene atrás? Yo qué sé, no sé, si yo me pongo así, puede parecer que tuviera, no sé, como unos cuernos, puede ser que fuese. Si me pongo de otro, ¿qué sería? Ustedes piensen en la época en donde vivimos, en la época de ustedes, en lo epocal. La idea de la imagen y de la percepción y de lo que hablábamos del multitasking. Es muy difícil decir un objeto real. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo defino un objeto real ante ustedes? Entonces les digo algo que tiene que ver con la clínica y con el discurso que me enseñó el psicoanálisis. Si una percepción está en duda, es permeable al discurso y puede variarse. En cambio, la alucinación es una percepción que se impone. Que se impone. Esto fundamental, y que es certera y que es autorreferencial, dice Lacan. ¿Y cómo se ve, cómo ustedes como médicos pueden entender que es una alucinación? Todo es por medio del lenguaje, porque ustedes no tienen ninguna cámara, ni rayos X, no hay ningún aparato para diferenciar lo real de lo mental, lo de adentro con lo de afuera. El problemita de la clínica es ese, que uno por lo que dice y hace el paciente tiene que inferir qué le pasa, pero eso pasa en pediatría, en clínica médica, digamos, lo único que ven un adentro son los que hacen diagnóstico por imágenes, o el cirujano cuando abre ve si hay metástasis o no en el peritoneo. Bueno, pero eso es un campo de la práctica. El campo de la práctica en salud mental, que ustedes tienen que aplicarlo al de médicos y médicas generalistas, es que según cómo hable y cómo actúe la persona, ustedes verán si está con algún problema, con alguna dificultad que merezca ser atendida en el campo de la salud mental. Porque no es que estamos dando un curso para psiquiatría ni de psicoanalista. Entonces, ¿cómo se entiende? Por eso vamos a pensar una senso-percepción que a veces está exaltada, otras veces está disminuida por cansancio, yo qué sé, si una persona tomó cafeína, mucho café, Coca-Cola, yo qué sé, cosas por el estilo, o tomó algo para arriba, digamos, o cómo se llaman esas versiones de lo que toman ahí, ay, no me acuerdo cómo se llama, eso que toma la gente ahí, que yo no tomo nada, pues soy abstemia, pero Speedy, bueno, esos energizantes. 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 Si ustedes ven una persona que está exaltada, puede ser también por efecto de energizantes que haya tomado y no necesariamente se haya dado con una línea de cocaína. Y sin embargo está con exaltación porque tiene una mezcla tóxica. Pero vamos a diferenciar cosas que vamos a tomarles y que ustedes en los exámenes, porque ustedes tienen que saber para trabajar. Esto es, hay una normalidad en la senso-percepción que puede estar, digamos, disminuida por la fatiga, exaltada por alguna medicación,
y estos serían variables cuantitativas, exaltada, disminuida, ¿no? Y las otras son alteraciones cualitativas, del cual vamos a resaltar particularmente la alucinación, que es una sensopercepción alterada, dice Beta, alterada, interferida y alterada por el juicio, en donde una sensación, una imagen se impone de una manera categórica, contundente. Y no, y vamos a ver, Marcos o Hernán, ¿quieren decir algo hasta ahora? Yo un comentario nada más que creo que puede ser útil en el sentido Claro que de las sí. evaluaciones previas, de poder diferenciar sensación de percepción. Bien, Cuando María muy Clara bien. habla de senso-percepción, hay que descartar que no hay problemas en la sensación. Por ejemplo, hay una alteración a nivel visual. Ay, perdón, Cuando Hernán, hablamos no te oí porque hubo una interferencia externa. Que hay que bien, ahí, diferenciar otra vez. sensación. Hay que diferenciar sensación de percepción, ¿no? Que es importante porque ustedes como médicos van a tener que descartar que no se trate de una alteración ni en el receptor sensorial ni en la vía de conducción. Por ejemplo, si el paciente viene refiriendo que ve manchas oscuras, ve algún tipo de alteración, no hay que confundir eso con una ilusión, ¿no? Sin descartar previamente que no haya alguna lesión en el receptor, puede ser la retina, o en la vía de conducción, que puede ser el nervio óptico, ¿sí? Cuando hablamos de alteraciones en la sensopercepción, tenemos que estar seguros de que no hay afectación ni del receptor ni de la vía de conducción. Esto es importante como médicos para poder entrar dentro del terreno de la sensopercepción. Ese Claro, comentario. porque, claro, está muy bien lo que dice el licenciado, que es psicólogo, pero sabe mucho de esto también, que es la cuestión de lo orgánico, descartar en general, cuando alguien viene y dice, veo puntitos negros, no sé, estaba en mi casa o manejando o en la calle y fue como que veo puntitos negros, esos puntitos negros, veo puntitos negros, en realidad a ustedes le pueden hacer pensar en que tiene un trastorno en el humor vítreo del ojo, digamos, ¿no? O que se le está desprendiendo la retina. Lo que ustedes lo tienen que llevar a pensar que hay algo que puede ser del campo de la salud mental o de la psicopatología, es cuando eso no viene con una presentación orgánica total. Por eso todas las clases resaltamos esto, la diferencia entre lo orgánico y la diferencia en lo que llamamos el campo de la salud mental, de poder pensar que tiene un trastorno psíquico, ¿no? Porque obviamente, como dice Hernán, puede venir, no van a estar confundiendo un desprendimiento de retina con una alucinación visual. ¿Por qué? Porque el desprendimiento de retina, o, ¿cómo se llama, Marcos? La precipitación del humor vítreo es las que arma, no me acuerdo ahora, esas manchitas que se arman por el humor vítreo, ¿cómo se llama? Esos coágulos de humor vítreo. Porque eso viene como... No sé, la verdad. Sí, no vienen acompañados muchas veces. El paciente viene angustiado, ansioso, pero no complica el resto de la actividad que tiene con los demás. Por ejemplo, dice, sí, estoy mortificado porque tuve que llamar a mi hijo, a mi mamá, a mi cónyuge, yo que sé, el que fuese, y este es un problema para mí tremendo, bla, bla, bla. Pero está bien conectado con el mundo externo, digamos, y tiene un problema como acotado que lo trae de esa manera. Cuando ya viene un poquito más difícil, sí, veo mosquitas que se mueven, o veo pececitos que se mueven, o me pica porque están caminando, ahí uno ya puede estar pensando en algo más tóxico que esté dentro del campo de lo que podríamos pensarse psicopatológico. Pero es interesante porque nadie viene con su diagnóstico hecho. Todo se parece. Es cuando, miren, cuando yo cursé dermatología, hace chiquicientos años, me pasó lo mismo que cuando cursé microbiología. Todo era tremendamente igual, con mínimas diferencias, y las mínimas diferencias eran enormes. Establecían clínicas
diferenciales enormes. Uno decía, ¿cómo algo tan parecido puede ser tan diferente la estructura? Algo aparentemente tan parecido daba cosas diferentes. Un síndrome febril en un chico puede ser una virosis transitoria o puede ser, no sé, el primer episodio de un linfoma. Uno no va a pensar por prevalencia que va a estar delante de un linfoma o que va a tener una enfermedad autoinmune. Digamos, ¿se entiende lo que digo? Acá es lo mismo. El paciente llega con una determinada alteración. Una de las cuestiones que vamos a tener en cuenta es la afectividad con la que entra el paciente. Y la sensopercepción es poder ver, poder advertir cómo se conecta con el mundo con respecto a esto que llamamos sensopercepción. Sí, Marcos. ¿Querés agregar algo? No, está bien. Estaba escuchando un poquito esto que estaban diciendo recién. O sea, entiendo como que tal vez esto de la sensación, ¿no? La sensopercepción, como, digamos, como algo que en realidad la parte de lo consciente, de lo que se hace consciente, ¿no? Uno percibe algo y eso llega como a la conciencia y eso es lo sensorial, ¿no? Esto tendría que ver un poco con lo senso perceptivo, que, digamos, en algún punto el paciente lo que hace es esa interpretación, muchas veces alterada, ¿no? Que algunos lo pueden describir así. No sé si se entiende Ahora esto. vamos a tomar interpretación, sí, ahora lo voy a tomar, sí. Claro, digamos, ustedes pueden estar, por ejemplo, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo clásico de un trastorno del ascenso percepción cuantitativo. Los pacientes que son amputados tienen lo que se llama sensación de miembro fantasma. Le amputan el pie o la pierna por un accidente traumático, por una diabetes descompensada, yo qué sé, y el paciente sin el pie o sin la pierna dicen que les pica el pie o la pierna. Entonces, como explicó antes Hernán, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que obviamente, digamos, no es un trastorno del ascenso percepción basado en psicopatología, sino que uno tiene una representación del cuerpo en el cuerpo que no se anula por no tener los nervios presentes, porque la representación que tenemos de nuestro cuerpo es justamente digamos, permanece aunque nuestro cuerpo haya variado. Entonces esta idea de miembro fantasma, por ejemplo, sería un caso extremo de poder pensar, bueno, ahí, ¿cómo diferencio lo que aparece en la vía de conducción, que está dañada, porque evidentemente ahí hay algo ahí, pero mi cuerpo en mi cabeza sigue teniendo pies, sigue teniendo manos, en el psiquismo sigue permaneciendo así. Entonces, la alucinación es una sensopercepción, implica una alteración de la sensopercepción por juicio desviado, entorpecido, interrumpido, que implica una percepción patológica en donde ustedes quiero que aprendamos a diferenciar básicamente las que son del campo psicótico, ¿no? Que son las alucinaciones auditivas verbomotoras, ¿no? Las voces, las así llamadas voces, ¿no? ¿Qué implica esto? Un trastorno, ¿no? Porque ¿cómo se muestra el paciente que tiene una alucinación auditiva verbomotora? Básicamente puede presentarse interceptado, quiere decir tildado, ¿no? Está escuchando, está como mirando otra cosa y no a ustedes, ¿no? Puede llegar a mover la boca respondiendo a esa voz, eso se llama alucinación verbomotora. Lo siente en la cabeza, le responde con la boca, ¿no? ¿Sí? Y esa alucinación, cuando se comprueba, es patognomónica de la esquizofrenia. ¿Queda claro? Todas las otras alucinaciones, y hay otra alucinación que es patognomónica de la esquizofrenia, que es justamente las que tienen que ver con las sinestesias, quiere decir me mueven el cuerpo.
que es lo que los franceses llamaron máquina de influencia, y que también describieron los alemanes, que es siento que me están tirando para abajo, algo me tira para atrás, no puedo quedarme quieto, que es la máquina de influencia. Entonces, la alucinación verbomotora, la alucinación, voy a decirlo así, la alucinación auditiva, que puede ser un acúfeno, un ruido, eso no es tan importante como la verbal, y en general son voces cortas, indicadores de actos sobre el sujeto o insultantes del sujeto. Voy a decir las más habituales. Puto, puta, maldito, matate, matalo, siempre vienen cortitas y en imperativo. Por eso les decía que, ay, me pareció oír la voz de mi papá que decía, María Clarita, te quiero. Uno dice, bueno, sí puede ser, pero parece una ilusión. La verdad no parece una alucinación eso, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque hay mucho discurso bien armado. Con mucho discurso bien armado no viene la alucinación auditiva, mucho menos verbal, mucho menos de estas coincidencias. Esto sería la verbal motora. La verbal motora es, escúchame Sofía, la verbal motora es cuando vos en la clínica ves al paciente y vos le preguntas, hola fulano, ¿qué le está pasando? Y él sigue moviendo la boca y hablando con un interlocutor que vos no ves. Eso es la verbomotora, motora de la boca, ¿sí? Motora de la boca. Y el paciente, como dice Lacan, ¿cómo saben si un paciente está alucinado? Porque un paciente está alucinado auditivamente, no solo por la expresión, cuando tiene la alucinación verbomotora completa, con movimiento de la boca respondiendo a las voces, sino que cuando ustedes no pueden, la voz que siente es más importante que la interferencia que ustedes pueden hacer desde la realidad. Entonces, los acúfenos, los ruidos, tienen que diferenciarlo, obviamente, como decía Hernán. Si una persona entra con trastorno del equilibrio, dice que oye un silbido y tiene nistagmus, ustedes no van a pensar que va a ser un esquizofrénico. Ustedes lo que tienen que pensar es que tiene un trastorno del sistema nervioso, orgánico, me explico, ¿no? Che, ¿se entiende? Digan algo, chicos, algo. No sé si vieron en La Guardia, algún abuelito de ustedes, no sé, algo, ¿se entiende? Si ustedes ven movimientos inopinados, que aparecen en una forma, o ven movimientos de los ojos coordinados, y el paciente dice, oigo un ruido, o tiene dificultad para recordar el nombre, y ven cierto trastorno de movimiento, lo primero que tienen que pensar es que tiene o un ACV, o un problema del medio interno, o un problema orgánico o tumoral que se está expresando de esa manera. La expresión psicopatológica en general es más disruptiva de la cotidianeidad de las enfermedades, pasa más por la rareza, en el sentido de la rareza del paciente como muy separado, muy desconectado de lo cotidiano, ¿no? Porque está muy en su propio mundo, y el propio mundo es la senso-percepción alterada, también. Entonces, la alucinación auditiva puede ser no verbal y verbal, ¿no? La verbal puede ser también, oigo el silbido de una fábrica. Esto que antes le comentaba, la verbal es con palabra articulada, y ya es matate, que les digo de pacientes que he visto en el hospital, qué lindo, cómo mueve la cadera, miralo vos, ¿no? Entonces, doctora, ¿qué? Me dice que muevo las caderas. ¿Pero quién te dice que mueve las caderas? La voz. Pero no le voy a preguntar al paciente, perdón, mueve las caderas, no sé si se entiende para ver, porque ven, mover las caderas no constituiría ninguna, ven en esa explosión, mover las caderas, ven como el puto mueve las caderas, dice la voz,
se dan cuenta que eso habitualmente no constituye ningún cuadro similar a ningún cuadro neurológico en curso. Es una apreciación, uno podría decir, del lenguaje, en donde están, es un problema psicopatológico que aparece como, se habla de voces insultantes, voces habladas, combinación de voces, voces combinadas, digamos, hay varios tipos de alucinaciones verbales, y esos tipos de alucinaciones siempre tienen efectos sobre el lenguaje del paciente, y en general son alucinaciones que corresponden a cuadros psicóticos, y en particular la esquizofrenia. Y en general son pacientes que deben quedarse internados, y en general deben ser medicados si se comprueba eso. Como dice Marco, la incidencia de la esquizofrenia es una en cuánto, Marco, es una en cuánto, en 100. Sí, en 1 en 100, 1%. 1 en 100, sí, por eso, 1 en 100. Tienen que ver 1 en 100 dentro, bueno, 1 en 100, entonces, ven, les muestro la prevalencia, porque, pero el paciente, que si ustedes tienen la casualidad de ver un primer brote, o una psicosis descompensada, y ese día van a tener que esperar a que venga el especialista el otro día, porque ustedes van a tener que medicar de alguna manera, que ya lo vamos a hablar, pero van a tener que esperar a que venga el especialista al otro día. También las alucinaciones pueden ser visuales, que no corresponden tanto a la esquizofrenia, en realidad, ni a las psicosis disociativas, ¿no? No corresponde tanto, sino más bien a locuras histéricas, me pareció verlo. La alucinación visual es más conectada con la ilusión. Ay, no vi lo que decía el cartelito. ¿Y lea María Clara? Lo Sí. leo. Entonces los indicadores de evolución a esquizofrenia serían la verbal, cuando escuchan estas voces, o la verbomotora, que es la que mostraste, dice Sofía Schindler. ¿Cómo empieza la pregunta? Porque no es de evolución, es de diagnóstico. Eso va a llevar una evolución, pero me parece que ella pregunta por la evolución. Digamos, en general esto, si ustedes ven un primer brote que aparece con estas características, bueno, es la casualidad que ven un primer brote en una guardia, digamos, no va a ser ni la primera ni última vez, pero bueno, no es lo más prevalente que van a ver en las guardias como médicos generalistas, pero puede ser que vean un primer brote. Y en general tienen que saber esto para poder diferenciar que es un primer brote en la esquizofrenia, ¿sí? Pero en general lo que van a ver son otras cosas más prevalentes, pero esto se los tenemos que dar y se los tenemos que enseñar para que aprendan. Vieron que yo les diferencié las cinéticas, que son las de movimiento, que tienen que ver con me mueven el cuerpo. Hay otras que llaman cinéticas, estas son cinéticas, otras que tienen que ver con sensaciones táctiles, que se ven en los cuadros tóxicos habitualmente, aunque algunas esquizofrénicas lo permiten, pero esquizofrénicas lo presentan, pero en los casos crónicos, pero la más importante que ustedes tienen que reconocer es la alucinación auditiva verbal. La alucinación auditiva verbal, cuando se comprueba, lo que pasa es que no es fácil hacer el diagnóstico. No, la verdad que no es fácil, porque a veces es evidente, pero otras veces no es tan evidente. En general, cuando el paciente dice que oye voces, lo dice con mucha descompensación porque la voz lo maneja. El otro día me contaba una médica el caso en Buenos Aires de un psicótico estabilizado con la medicación, que fue a ver a un psicoterapeuta, que se le ocurre, porque estaba estabilizado, digamos, sacarle toda la medicación, porque hay gente verdaderamente que no tiene cabeza, que no entiende que la estabilización en la psicosis tiene que ver con un tratamiento psicoterapéutico, de comunidad y todo lo demás, pero también con la medicación. Y el muchacho, que tiene 40 años, empezó a mover los muebles a los 2 días, obviamente cuando dejó de tomar la medicación, y empezar a decir
yo ya me voy a vengar, yo ya sé lo que tengo que hacer con vos, no le hablaba a nadie. Lo que hacía era justamente tener, digamos, una respuesta, digamos, a alguien que no existía, pero a la voz. Él no decía, tengo voces en la cabeza, porque eso nos enseñaban a preguntar. Preguntarle si tiene voces. Los pacientes ya saben diferenciar cuando se quieren ir de alta, que dicen, bueno, tengo voces, pero dentro de la cabeza, entonces esas no son tan peligrosas. Pero este pibe lo que decía es, ya vas a ver cómo te voy a joder porque no te voy a dejar entrar. ¿Eso qué es evidencia? Evidencia lo que dice el paciente. ¿Pero a qué respondía? Respondía a algo que es la voz al que él aludió en otros momentos, que le dice, voy a entrar y te voy a matar. ¿Se va entendiendo? Entonces, Profe, sí. una pregunta. Porque hay gente que habla sola, pero creo que habla consigo mismo, con su subconsciente, creo. ¿Eso en qué parte entra? Sí, como dice Ivanzos, ¿no? Sí. Como dice Machado, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Sí, todos de locos tenemos un poco, digamos, ¿no? Entonces uno puede estar por la calle y estar cantando una canción, decir, uy, qué boluda, me olvidé tal cosa, uy, tendría que haber pensado la otra. Claro, lo interesante es que es muy interesante la pregunta, muy interesante la pregunta. Es pensar que en general uno está enojado con esa actitud y si viene otro y le dice, ¿qué te pasa? Pero ¿sabés lo que hice? En lugar de ir a pagar el gas, pagué dos veces la factura de luz. Rápidamente la interferencia de la realidad te desactiva ese hablar solo que uno tiene. Los niños, por ejemplo, ¿viste? Viene el sol y ataca a no sé quién, y viene y uno no va a pensar, una de las preguntas cuando yo entré a la residencia es, un niño de 6 años, que habla solo, se pone una capa, y habla con seres inanimados, ¿qué es? Esquizofrenia normal, bla, 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 y lo que había que poner es normal. Quiere decir que de niño, viste, uno va caminando por la calle y dice, tendría que hacer tal cosa, pero en realidad se habla y apenas por eso es tan importante clínicamente lo que dice Lacan. Apenas hay una interferencia externa, uno dice, ¿sabés que venía hablando solo? Porque me estaba acordando de tal cosa, o uno recuerda tal situación y dice, qué hijo de puta, mirá lo que me hizo, qué hijo de remil puta. Bueno, eso, ¿no? Que es muy común, por ejemplo, ¿no? O, mirá ahora me doy, suponete, vas por la calle caminando, ¿no? Vas por la calle caminando. Pero qué boluda, cuando me dijo tal cosa era por la otra. Y eso obviamente que no es una alucinación. ¿Por qué no es una alucinación? Porque está en conexión a otro, porque hay discurso, y uno puede verbalizarlo, pero no es algo como secreto para la propia subjetividad, porque lo importante de la alucinación no es que no lo escuche el otro, es que el paciente está sustraído de su propia subjetividad para entrar en contacto con una voz de manera diferente. Todos hablamos de alguna manera solos, ¿quién nos lo ha dicho? Cuando nos reímos, por ejemplo, ustedes no ven The Office, ¿no? Porque yo ahora tengo como una locura que estoy viendo todos los capítulos atrasados de The Office. Ustedes no ven The Office, no, claro. Sí, ustedes no habían nacido. ¿No? ¿Cómo? Que creo que todos la conocemos igual, que es La conocida, conocen sí. igual. Bueno, es muy interesante poder ver si alguien la conoce, sería una gran ayuda para probar salud mental. Sería de gran ayuda para... Y si alguien me trae alguna película o TikTok o algo que vea y lo manda, también sería de una gran ayuda para aprobar salud mental. Bueno, pero ahí uno puede ver, ver la metáfora esa de la sociedad capitalista en manos de esos tarados, y la metáfora lograda de que ellos venden papel para hacer fotocopias, quiere decir que todos son una fotocopia de la sociedad capitalista con ciertos trastornos. Entonces, lo interesante es que cuando uno habla solo o escribe poemas como Machado, quien habla solo espera hablar a Dios un día, o vieron que cuando uno tiene algún problema romántico, siempre se pone un poquito poeta.
¿Vieron? Es una característica. Poesía de la mala, ¿no? Poesía de la mala, ¿vieron? Porque es, ay, cuánto. Y si no, manda WhatsApps insultantes. Ya vas a ver, ya te va a pasar lo que yo te quiero. Pero todos esos trastornos de la afectividad, cuando está asociado a una afectividad y a un dolor, en general se trata de descompensaciones en las neurosis. No son psicosis. La psicosis implica otra cosa. Y por eso lo estamos dando consenso-percepción, y ya adentrarnos al tema de los síndromes. Bueno, es muy tarde, duró mucho, 5 minutos de recreo para que cada uno vaya a hablar consigo mismo. Y en 5 minutos nos volvemos a conectar. ¿Sí? Chau.